¿Cómo están? ¿Listos para lo que Dios tiene para nosotros hoy? Me encanta ver nuestra casa llena. Gracias a todos los que están aquí. Qué increíble es poder compartir juntos cada semana, cada domingo. Y antes de comenzar con el mensaje de hoy, solamente quiero, mientras estábamos en el tiempo de adoración, Dios me llevaba al Salmo número 8. Y fue como una de esas ocasiones en las cuales en un instante Dios con 2-3 versículos te da una lección de vida muy profunda. Y el Salmo 8 dice, vamos a irnos hasta el versículo 3, dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, y los seres humanos para que de ellos te ocupes? La versión Reina Valera dice, lo hiciste poco menor a los ángeles, pero si nos vamos a la traducción fidedigna del hebreo, dice, los hiciste poco menores a Elohim, dice, lo hiciste poco menores a Dios. Y después en un instante David explica lo que significa ser justificados, porque dice, y los pusiste por encima, lo estoy parafraseando, de toda la creación, para que tuvieran autoridad sobre todo lo que hay. Este no es el mensaje, solamente es algo que el Espíritu Santo me dijo durante el tiempo de alabanza. Hay muchos de nosotros que vamos por la vida sin entender cuál es nuestro propósito o para qué Dios nos creó, y nos da miedo, no sabemos hacia dónde ir cuando Dios dice, te creé y te puse por encima de todo lo que existe. Situaciones, circunstancias, problemas, conflictos, personas, chismes, difamaciones, insultos, peleas, cosas que están en nuestra vida. Dice Dios, te creé y te puse por encima de todo lo que existe. La semana pasada Dios nos dio una palabra, decía, si soy creado, soy. Otra vez, si soy creado, soy. Si estás aquí y existes, es porque eres amado por Dios. Así que vamos a comenzar con el mensaje. Y me encanta esta palabra, estén quietos, porque hay un juego que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando me toca cuidar niños. No sé si ustedes sabían, pero su pastor en su juventud temprana, porque todavía estoy joven, fui maestro de niños en la escuela dominical y cuidaba niños. Primero cuidé niños de 2 años y 3 años, y luego después cuidé niños de 6 y 7 años, y luego después me tocó cuidar adolescentes, y luego después me tocó cuidar jóvenes, y luego jóvenes adultos, y ahorita ustedes. Pero yo tenía un juego con ellos, porque imagínate que éramos 3 maestros en un salón como con 50 niños. Entonces, hay un juego que a mí me gusta mucho, mi esposa sabe que todavía lo hago cuando están todos mis sobrinos, que aunque no son tantos parecen un ejército, y les digo, vamos a jugar a que nadie se mueva. Nadie puede hablar y nadie se puede mover. ¿Alguien ha jugado este juego? A ver, si nunca has jugado, vamos a jugar ahorita. Es bueno para las prédicas. Entonces dices, vamos a jugar esto, nadie se mueva y nadie puede hablar. Y todos los niños están así, ¿no? Hasta el niño más serio empieza. Y luego no falta el niño que empieza. Sí saben, ¿no? Porque nos cuesta trabajo estar quietos. ¿Sí? Aún y cuando veas a personas que son muy tranquilas, no quiero usar la palabra pasivo, pero que son muy tranquilas, aún así, o personas que tal vez no son tan extrovertidas, aún así nos cuesta trabajo estar quietos. ¿Sí? Porque Dios puso en nosotros una naturaleza de constante movimiento. Y este lunes, mientras estábamos en el discipulado, hablábamos acerca de adoración. ¿Quién está en el discipulado en esta generación? Qué animado, les dije que era más fuerte cuando dije. ¿Quién está en la generación de este discipulado? Entonces, este lunes hablábamos acerca de adoración. ¿Sí? Y una de las cosas que me quedé durante la semana fue meditar en los salmos, y he estado meditando en los salmos. Y hay un salmo que ha impactado mucho mi vida, y es el Salmo número 46. Vamos a ir hasta el versículo 10.
Es uno de esos salmos que se han grabado en mi corazón. Es un salmo que me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Y comienza diciendo el salmista, versículo número 10, Salmo 46, dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré, ¿qué dice? En la tierra. Cuando nosotros hablamos de estar quietos, la palabra quietud, el significado de la palabra quietud literalmente significa reposo o falta de movimiento. Dios usa esta palabra porque sabe que en la naturaleza del hombre nos cuesta estar callados, detenidos o prestar atención en algo. Si uno estás hablando con alguien y pasa la mosca, suena el celular, llega el mensaje, ¿sí? Y le dices, ponme atención. ¿Te ha tocado decirle a alguien? Ponme atención, dame un minuto, a ver, escucha lo que te voy a decir. A ver, pon atención, pon especial atención a lo que te voy a decir. Y algo que el Espíritu Santo me mostraba durante esta semana es que este versículo en especial y este capítulo, el Salmo 46, habla más que un estado de quedarnos quietos, detenidos o estáticos. Siempre que tomamos el Salmo 46, versículo 10 y dice, estén quietos, quédense quietos. De hecho hay una traducción, no recuerdo exactamente cuál es, pero hay una traducción que dice, ya deja de pelear. Quédate tranquilo. Pero siempre lo hemos tomado desde la perspectiva de yo me tengo que quedar quieto, yo tengo que esperar, y pensamos que es un versículo, un capítulo de pasividad. ¿Alguien lo ha tomado de esta manera? Yo alguna vez lo tomé así. Quédate quieto. Y yo decía, bueno, quédate quieto es esperar a que Dios haga algo. Pero hoy quiero que profundicemos en el capítulo completo, lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel y por qué Dios tiene que usar una voz literalmente en un sentido. No es una sugerencia. Dios le habla al pueblo de Israel en una orden directa diciéndole, quédate quieto. Así que cierra tus ojos y vamos a orar por este mensaje. Papá, en el nombre de Jesús ponemos la palabra del día de hoy en tus manos. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu, y que esta palabra se quede guardada para dar fruto, que sea una semilla que al ser plantada comience a producir. Hoy, Espíritu Santo, declaro que cada palabra que sale de mi boca viene de tu corazón. Hago a un lado cualquier cosa que venga de mis emociones, de mis pensamientos, y alineamos todo a lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús estamos listos. ¿Cómo decimos, Ágape? Estamos listos para la palabra del día de hoy. Tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Y mientras continúo con esto, te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a contemplar la grandeza de Dios? Ya tuvimos cambio de estación. En el Jueves Sobrenatural platicamos acerca de esto. Y una de las características que tiene el otoño es que nos da atardeceres increíbles, ¿cierto o no es cierto? Empieza a cambiar la estación, vemos cómo los colores cambian, y pocas veces nos detenemos a apreciar y a entender la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque seamos honestos, la mayoría de las veces nosotros nos acercamos a Dios buscando lo que Él puede hacer por mí o lo que Él me puede dar. ¿Qué va a hacer hoy Dios por mí? ¿Qué me va a hablar hoy Dios? ¿Qué es lo que tiene Dios para mí hoy? ¿Cómo va a resolver mi problema? ¿Cómo va a resolver mi situación? ¿Cuándo va a resolver esto que tengo pendiente? ¿Cuándo se va a completar esto que ha estado ahí? ¿Cuándo voy a tener? ¿Cuándo voy a recibir? ¿Cuándo me va a dar? ¿Cuándo va a ser? Y una de las cosas que muchas veces nos cuesta entender es que nosotros no podemos acercarnos a Dios con el simple hecho de pedirle que Él haga algo por nosotros. Nosotros nos acercamos a Él por el simple hecho que Él es Dios. Y mientras meditaba en la enseñanza del día de hoy, yo meditaba
Y literalmente yo podía escuchar como Dios me decía, es que es necesario que se profundice en quién soy yo. Porque muchas veces hemos mandado nuestros mensajes solamente hacia nosotros. Quién soy en Él, que he recibido de Él, que tengo de Él. Y ojo, no malinterpretemos esto, como lo mencioné hace un momento en el Salmo 8. Él nos puso para tener control, autoridad sobre todo lo que existe. Pero tal parece que la mayoría de las veces nos olvidamos de su grandeza, de su poder y de quién es Él. Y estamos más enfocados, y esto lo digo con mucho, como dice David, como dice la Biblia, con una reverencia, no con un temor, sino con una reverencia. Muchas veces nos preocupamos más por las manifestaciones del poder de Dios, sin entender que se trata de Dios, de quien emana todo el poder. Y seguimos expectantes a que el poder se manifieste, a que el milagro se vea. Y ojo, porque lo que te estoy diciendo es algo que hemos vivido. Pero cuando Dios vino y me habló acerca de que no se trata de la manifestación del poder, sino de dónde emana, y de donde emana todo es ¿quién? De Él. Porque de Él, por Él y para Él, dice Romanos, ¿son qué? Todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Así que, ¿qué estamos contemplando? ¿Contemplamos a Dios esperando que algo suceda o contemplamos a Dios por el simple hecho de que Él es Dios? Porque no podemos esperar, perdóname que lo diga de esta manera, pero no podemos esperar todo el tiempo a que Dios haga algo por mí. Yo tengo que empezar a disfrutar el estar en su presencia, el disfrutarlo a Él, el conocerlo a Él. Hay una canción que cantamos, dice, quiero conocerte. ¿Cómo dice? Quiero conocerte cada día más a ti. Y después dice, entrar en tu presencia y ¿qué? Y adorar. Dice, quiero conocerte, pero ojo, porque a veces cantamos sin entender. Dice, quiero conocerte y después entrar a tu presencia y adorar. No se trata de lo que Él me va a dar, sino se trata de que al conocerlo voy a entender lo que yo voy a darle a Él. Y eso es ¿qué? Mi adoración. Pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que estar quietos y conocer la manifestación de quién es Él. Porque así es como Dios se manifiesta. Así que quiero que vayamos al Salmo 46 desde el versículo 1 y vamos a explicar el Salmo 46. Quiero hablarte de varias cosas en las cuales es necesario que hagamos una pausa para ver toda la grandeza de nuestro Dios. Ahora, vamos a ponernos un poco en contexto. Israel estaba pasando en ese momento por un momento de guerra, por un momento de tribulación, por un momento de problemas. Ahora, todos en nuestra vida pasamos por problemas, ¿sí? A veces hay este pensamiento de, pero el problema de él es más grande. Todos tenemos problemas, ¿sí? Todos. Cada uno los tiene de maneras diferentes. Cada uno los vive de maneras diferentes. Pero eso no quiere decir que voy a menospreciar lo que alguien está pasando diciendo, no, es que mi problema es mucho más grande. No, porque no sabemos la situación que está viviendo cada persona. Entonces Israel estaba pasando por un problema tan fuerte, y me encanta porque este salmo es uno de los pocos salmos donde empieza hablando en tercera persona y después el salmista empieza a hablar en primera persona. ¿Qué quiere decir? Que es Dios hablando a través del profeta y después Dios mismo toma el micrófono y dice, me toca hablar a mí. Y empieza diciendo el versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Después dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En Reina Valera el salmista ahí pone una pausa.
Fíjate lo que está diciendo el salmista, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Literalmente comienza diciendo, no olvides que yo soy tu refugio. Ahora, algo que es importante entender es que el único refugio verdadero es su presencia. Todo lo demás es temporal. El único refugio verdadero es la presencia de Dios. Ni la autorrealización, ni el conquistar metas, ni el tener cosas, ni el hacer cosas es el refugio. ¿Porque han escuchado esto? Es que se refugió en su trabajo, es que se refugió en su familia, es que se refugió y vemos cómo las personas buscan refugio en diferentes cosas, pero literalmente la Biblia nos dice que nuestro único refugio verdadero es su presencia. Y me encanta porque es una verdad que sigue vigente hoy en día para nosotros. Lo estuvo para David y lo está hoy también para nosotros. ¿Quién necesita a Dios como un refugio el día de hoy? Todos. Porque lo que no hemos entendido es que muchas veces la gente piensa que el refugio es solamente para el momento de las dificultades, de la tribulación o de la tormenta. Pero cuando Dios dice, yo soy tu refugio, está diciendo, aun y cuando todo vaya bien, yo soy tu lugar seguro. Aun y cuando todo vaya mal, yo soy ¿qué? Tu lugar seguro. Porque Él es ¿qué? Él es nuestro refugio. Hoy tenemos que empezar a ver a Dios no como la respuesta a los problemas, sino como la plenitud en cualquier situación de mi vida. Porque tal pareciera que la gente se acerca a Dios cuando está ¿qué? En problemas. Y cuando todo va bien, no necesito a Dios. No necesito a Dios. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que Él está ahí para nosotros en todo momento. Dice, Él es nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Está ahí para respondernos. Dios es suficiente en todo. ¿Qué situación estás pasando? No importa, Dios es suficiente. Cualquiera de ustedes podría mencionar una situación en la cual necesite que Dios opere o que haga algo. En todas las situaciones Dios es suficiente. No importa. Entonces el Salmo comienza diciendo que Él está ahí para nosotros. Ahora quiero que vayamos al versículo número 4. Y dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y después dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y es impresionante porque comienza en este versículo 4 diciendo, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay diferentes ocasiones en las que Dios habla de río que trae vida. Y quiero que lo veamos en 3 partes. ¿Cómo manifiesta Dios esta corriente que alegra mi ciudad? Cuando dice la ciudad de Dios, hay otras versiones que hablan acerca de Sión, hablan acerca del pueblo de Dios, y empieza diciendo, del río sus corrientes alegran mi vida, me alegran a mí. Ahora, ¿cuáles son esas corrientes? Hay 3 partes en las cuales tú puedes ver, y me voy a enfocar solamente en esa primera parte. Dice, del río sus corrientes. ¿Cuál es esa agua que fluye? Vamos a ver primero Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y aquí es donde vemos primero la manifestación del Padre. El Padre que dice, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua que viva. Y después dice, acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dios le habla al profeta y a través de este versículo empieza a decir, la primera fuente de agua que tienes que entender que va a traer una corriente que produce vida, dice el Padre, soy yo. No hay otra. Dice, el hombre trata de hacer sus propias cisternas, es decir, trata de producir su propia agua, recuperar lo que él quiere a través de su propio esfuerzo. Pero Dios dice, solamente de mí emana la fuente de vida. Número 2, a través del Hijo.
Vámonos a Zacarías capítulo 13, versículo 1. Y hablando de Jesús, dice: en aquel día brotará ¿qué? Un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén. Está hablando de Jesús, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Entonces vemos dos manifestaciones del río que David está hablando. Fíjate cómo David es uno de esos personajes en la Biblia que proféticamente habla tan profundo. Entonces habla del Padre, habla del Hijo, pero si hablamos de Padre e Hijo, nos falta ¿quién? Y fíjate lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Y estas son palabras de Jesús y dice: todo el que crea en mí puede ¿qué? Venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía ¿qué? No había entrado en su gloria. Ahora Jesús partió y nos dejó al Espíritu Santo. Qué alivio es saber que Él está con nosotros. Qué alivio es entender que en mi vida tengo que estar quieto, hacer una pausa y no preocuparme por mí, sino entender la grandeza, la majestad, el poderío de lo que Dios es. No se trata de lo que me da, se trata de quién es Él. No se trata de lo que voy a obtener, se trata de quién es Él. Y en este tiempo he estado meditando en diferentes cosas, desempolvando algunos de mis apuntes de hace tiempo. Y es impresionante ver cómo la iglesia en el principio, literal, en el principio de la historia, estaba enfocada solamente en que el pueblo entendiera la grandeza de quién es Dios. Los apóstoles, cuando comenzaron a crear, cuando comenzó la iglesia, empezaron a fundar las primeras iglesias, dice la Biblia, que se reunían en pequeños grupos, se reunían en pequeñas casas, preparaban todo y dejaban que los discípulos comenzaban a hablar. Y cuando comenzaban a hablar, no le decían: tú eres el mejor y puedes lograrlo. Le decían: hemos venido a entender que hay un Dios que es sobre todas las cosas. No venían a traerles respuestas rápidas a situaciones que estaban pasando. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje que daban los discípulos era que la gente entendiera quién es Dios, que entendiera su poder, su magnificencia, y el sello fue Espíritu Santo. Por eso es que vemos a un Pedro temeroso, a un Pedro que al principio estaba medio que sí que no, pero después de que vino el Espíritu Santo, después de que el río vino, de él brotaron ¿qué? Fuentes de agua viva. Y después vemos un mensaje que se extiende por todo el mundo. Pero tenemos que entender que se trata más de Él que de nosotros. Venir a la iglesia no se trata de ti. Venir a la iglesia se trata de Él. Otra vez, no para ver la manifestación de su poder en mi vida, sino para ver a quien manifiesta poder por quien es en sí mismo. Ese es Dios. Y nos hemos enfocado en tantas cosas. Y nos hemos enfocado en querer ver tantos milagros, tantas manifestaciones. Ahora, ojo, Jesús lo dijo. Jesús dijo: si no crees en lo que digo, entonces ve en las cosas que yo hago. Pero después Jesús nos deja Espíritu Santo como la prueba de la manifestación de su poder en nosotros. Tu vida es un reflejo de lo que Dios es en ti. Espíritu Santo viene, y la mejor manera de que tú puedas hablarle a otros acerca de Jesús es de las cosas que Él ha hecho en tu vida. Ojo, pero al final es que las personas volteen a verlo a Él y no volteen a verte a ti. Porque al final el creador es Él, el creado soy yo. El que me ama es Él, el amado soy yo. Y todo lo que existe es, otra vez, de Él, por Él y para Él. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces en los últimos meses
te has quedado quieto para disfrutar la grandeza de nuestro Dios? ¿Te has preocupado más por pedirle o te has preocupado más por disfrutarlo? ¿Te has preocupado más porque te resuelva o te has preocupado más por disfrutarlo? Y sabes que aún como pastor te lo digo, a veces la vida nos envuelve en tantas cosas que dejamos de disfrutarlo a Él. Y cuando estábamos en el momento de adoración, me gusta mucho esta parte de la canción donde dice: pusiste en orden todo el caos. Porque en un instante recordé el caos que era mi vida antes de conocer a Jesús. Y lo primero que Él hizo en mi vida fue que puso en orden todo el caos. Todo el caos. Y vaya que era un caos. Y después comienza a decir esta canción y dice: gracia y todo lo que Dios es. Pero es que hay que empezar a detenernos, estar quietos un momento. Pero estar quietos no se trata de ser pasivos, expectantes, sino se trata de ver, porque Dios en este salmo está diciendo, probablemente que lo diga de esta manera, Dios literalmente le dice al pueblo: cállate, escucha, porque este soy yo, tu refugio, tu fortaleza. Ahora fíjate qué dice el versículo número 8. Venid y ved las obras de Jehová. ¿Cuáles son las obras que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Puedes respirar? ¿Puedes cantar? ¿Alguien de aquí puede cantar? ¿Alguien de aquí puede adorar? ¿Alguien de aquí puede levantar sus manos? Cuando estás, te voy a dar un tip, cuando estás en un estado profundo de adoración, no te duelen las manos cuando las tienes levantadas. Si te empiezan a doler las manos y te cansas, es porque lo que está actuando es tu mente y no tu espíritu. Necesitamos comenzar a adorar con profundidad, detenernos y ver la grandeza de nuestro Dios. Ya basta de ser iglesia que preguntamos y pedimos, dame haz, sino vengo a tu presencia para adorarte, para disfrutarte. Porque en este salmo, ¿tú sabías que este salmo es uno de los salmos favoritos de muchos de los grandes teólogos de la historia? ¿Por qué? Porque yo lo veo de esta manera. Es como si cuando tu mente empieza a volar, Dios viene y te dice: vamos a jugar un juego. No te puedes mover y no puedes hablar, porque ahora me toca a mí decirte todo lo que soy. Y dice: venid y ved las obras de Jehová, pues ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Qué cosa puede ser difícil para Dios? Hace 2 años pensábamos que la pandemia nunca se iba a terminar. Hace 1 año creíamos que jamás íbamos a dejar de usar un cubrebocas. Por fin los conozco. Una vez vi a alguien en la calle: pastor, ¿cómo estás? Y le tapé la cara. Ah, ya te reconocí. Porque con cubrebocas no sabes quiénes son las personas. Y pensamos que había cosas. Dios tiene cuidado de todo. Dice, Él cesa la guerra, Él detiene, Él hace tantas cosas. Hace 1 año, es más, hace 4 meses, creíamos que no iba a llover. Y dijo Dios: ¿quieren agua? Ya después andaban: Dios, ciérrale la llave y sopa de coditos y no sé qué tantas cosas. Y saca la lancha y... Yo vi a unos que llegaron remando, brazudos así de que... Porque Dios tiene cuidado de todo. El problema es que dejamos de ver su magnificencia, su poder y su gloria, y siempre estamos preocupados: manifiéstalo en mí, manifiéstalo en mí, manifiéstalo en mí, dámelo, dame una palabra, dame el milagro, haz el poder, hazlo en mí, manifiéstalo en mí, dame la revelación, tráeme la super mega palabra, dame esa revelación que venga directo del cielo, que se abre el cielo, baje el ángel y me dé la palabra, dámelo a mí. Y Dios dice: ¿por qué estás buscando otra cosa
si yo estoy delante de ti? Imagínate esto, le pides a Dios una palabra sin entender que estás hablando con Dios. Se nos olvida la grandeza. Estás hablando con el creador de todo y minimiza su presencia pidiéndole que te hable. Ojo, no es que no anhelemos que nos hable, porque Él nos habla en todo momento, es nuestro Dios. Pero hemos minimizado su grandeza y su poder. Y si en algún momento con uno de mis mensajes o mis enseñanzas te he hecho que dejes de ver la grandeza o el poder de Dios y te enfoques más en ti, hoy te pido perdón de corazón, porque jamás fue mi intención quitarle la gloria a aquel que todo lo merece, porque se trata de Él, no se trata de ti ni de mí. Se trata de ver su poder a través de quién es Él, no de lo que manifieste. Pero vivimos tan preocupados por las manifestaciones sin entender que su presencia es la que está aquí. Jesús llegaba a algún lugar y donde estaba, la atmósfera cambiaba por completo. ¿Recuerdas cuando llegaba donde estaban? Uno de los milagros de Jesús que más me impacta es el endemoniado de Gadara. Dice que Jesús llega y es impresionante porque el ambiente espiritual siempre es impactado antes que el ambiente natural. Porque los primeros que replicaron ante la presencia de Jesús no fue la gente, fueron ¿quiénes? Los demonios. Porque los primeros que vieron la manifestación de poder, una vez más, lo primero que cambia es la atmósfera espiritual y después cambia lo natural. Porque cuando llegó Jesús, los primeros que gritaron fueron los demonios y que le dijeron: ¿veniste a atormentarnos? Dijo: déjanos ir a esos cerdos. Y ahí nació el jamón endiablado. Pero Jesús les dijo: vayan, ándale, aviéntate a los cerdos. Y luego los cerdos se fueron al mar. Y la gente enojada, perdóname esta expresión, no manches. El tipo llevaba años sufriendo. Ojo, llevaba años sufriendo, siendo atormentado por espíritus. Y la gente se preocupó más por los cerdos. Vete de aquí, ¿por qué nos estás quitando esto? Por favor, el hombre estaba tirado. Es que el ser humano le ha quitado valor al ser humano. Y Jesús vino a hacernos entender que somos valiosos. Porque Jesús llega y la atmósfera cambia, la situación cambia. Yo te aseguro esto. Mucha gente dice: cuando esté delante de la presencia de Dios le voy a preguntar. Cuando esté cara a cara con Dios le voy a decir. ¿Alguien lo ha dicho? Cuando esté con Dios le voy a decir: ¿por qué no me hizo 20 centímetros más alto? ¿Por qué no me hizo 5 kilos más de músculo? O cuando esté le voy a decir: ¿por qué pasó esto? La Biblia dice que estaremos cara a cara delante de Él. En el momento que estemos cara a cara delante de Él, créeme, se te va a olvidar todo. Ni preguntas vas a querer hacer. Porque lo estás disfrutando a Él. Pero eso comenzó desde ya. ¿Por qué seguimos empeñados en que abrirse el cielo y bajar y caer el fuego, cuando su presencia nos tiene que ser suficiente? ¿Cómo podemos decir, perdóname que lo diga así, cómo podemos decir que un mensaje o que una reunión en una iglesia, eso no es poderosa? Estuvo bueno, ¿no? Porque no hubo palabra profética, porque no se manifestó, porque no hubo revelación. El simple hecho de que su presencia esté ahí hace una reunión maravillosa, impresionante. Así sea una iglesia de 5, así sea una mega iglesia de 20,000.
Así es una iglesia llena de jóvenes, o sea, una iglesia llena de personas de la tercera edad, no importa, porque si su presencia está ahí, es suficiente para hacer una reunión gloriosa y maravillosa. El problema es que nos hemos enfocado más en la manifestación del poder, sin entender que de él emana todo el poder. Y después dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, ¿qué? Es el Dios de Jacob. Y de nuevo hace una pausa. Literalmente cuando dice el Dios de Jacob está diciendo el Dios de pacto. El Dios de pacto, di conmigo, pacto. Y es muy fácil entenderlo, pero necesitamos enfocarnos en quién es Él, en su presencia, en adorarle, en cantar, en dejar que Espíritu Santo empiece a fluir en medio de la adoración, en que tú puedas postrarte. Tú vas a hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te postraste rendido en adoración? Hace rato cantábamos A ti me rindo. ¿Cuántas veces has literalmente hecho lo que dice esa canción? Dice, postrado estoy. Hoy ando muy de canciones, ¿verdad? Pero literalmente, ¿cuántas veces venimos verdaderamente a rendirnos? Y dice, te quiero conocer. Claro, claro. Cuando Dios me dice, estad quieto, guarda silencio, tendríamos que entender que hay un silencio y una quietud que nos envuelve sobrenaturalmente, que nos acoge. No le tengas miedo al silencio, no le tengas miedo a estar quieto, sino deja que Dios hable y manifieste su poder. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es así. ¿Te ha pasado que ves un amanecer o un atardecer y te deja con la boca abierta? ¿A alguien le ha pasado? Que ves algo y dices, impresionante. Bueno, pues hay alguien que lo creó. Hay alguien que está detrás de eso, es más grande. Fíjate en esto. La obra es solamente la manifestación de la creatividad del artista. El problema es que la creatividad del artista va más allá de lo que tú y yo podemos entender. Yo lo veo, por ejemplo, en mi esposa, es artista. Cada lienzo que ella pinta se queda corto con las ideas que tiene en su cabeza. La conozco, yo lo sé. No es porque sea mi esposa, pero sus obras son increíbles. Pero aún así yo sé que aún no termina de plasmar toda la creatividad que hay dentro de ella. Imagínate a nuestro Dios, que plasma un atardecer, un amanecer, que te creó a ti, y aún así el creador sigue siendo más grande que la obra. El creador sigue siendo más grande que la obra. Imagina esto. Vamos a hablar de, dime un artista, un artista, Miguel Ángel, por ejemplo. ¿Sí? Si tuvieras a Miguel Ángel aquí y tuvieras su obra a un lado, no sé, dime cualquiera de él, ¿qué preferirías tú? ¿Platicar con Miguel Ángel o quedarte viendo su obra? ¿Qué preferirías? A mí me encanta cuando vamos a las presentaciones de arte o cuando hay alguna exhibición, que lo mejor es que esté el artista. Porque aunque ves la obra, lo mejor siempre es acercarte al artista, porque le puedes preguntar, ¿qué te inspiró? ¿Qué te movió? ¿Cómo se te ocurrió esto? Bueno, con Dios sucede exactamente igual. Tenemos que empezar a estar más quietos, más en silencio, escucharlo a Él y ver su grandeza. Y termino con esto. ¿Qué significa quedarte quieto?
Quédate quieto y recuerda quién es Dios. Quédate quieto y deja de temer. Quédate quieto y mira lo que Dios está haciendo. Quédate quieto y reconoce su grandeza. Quédate quieto y recuerda que Dios está contigo. El problema es que para poder estar quietos hay dos cosas que se tienen que hacer. Tenemos que callar el ruido. Pero pastor, dijiste dos cosas. Es que hay dos ruidos. ¿Sabías? ¿Cuál es el primer ruido que hay siempre? El exterior. ¿Sí? Todo lo que hay a mi exterior, todo lo que me rodea, que viene a hacer ruido. ¿Sí? Lo que dicen las personas, lo que veo en internet, lo que veo en la televisión, lo que escucho en la radio, lo que veo que publican, que comentan, que platican. Es más, a veces estás en la fila del banco, estás en un restaurante y empiezas a escuchar lo que las personas dicen a tu alrededor y se vuelve ruido. Y el segundo ruido que tienes que callar, ¿cuál crees que es? El que está aquí. Tanto ruido que tenemos aquí. Porque la persona con la que más hablas, ¿con quién crees que es? Contigo, así que mejor que te caigas bien. Claro, no me caigo gordo, no quiero hablar conmigo. No puedes, me voy a hacer la ley del hielo. No puedes. Tienes que hablar contigo. Todo el tiempo estás hablando contigo. Pero a veces es necesario callar nuestra voz, callar nuestra mente. ¿Por qué? Porque empieza, eres tan hermoso, eres el más bello. ¿Cerré la puerta o no cerré la puerta? Quiero conocer. Mañana tengo junta a las 7 y no he hecho la presentación. Santo, 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 reinas para... Híjole, no lavé la ropa. Quiero conocer. Y empieza el ruido. Ahora, esas son cosas triviales. Pero ¿qué hay cuando el ruido está más profundo que los pensamientos? Que están como en la primera capa. Los pensamientos rápidos, los que están en lo profundo. Porque la presencia de Dios manifiesta lo profundo de nosotros. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tú puedes venir con tu mente saturada de cosas triviales, pero cuando llegas a su presencia se revela lo profundo de tu ser? La naturaleza de Dios. Y se revelan los pensamientos profundos. Ya no es quiero conocer, híjole, no apagué el gas. Sino es que me duele porque me hirió. Es que porque me dejó. Es que porque no me dijo antes. Y tú estás en el santo, 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 reinas para... Es que me duele esa herida, nunca lo voy a perdonar. Y por eso Dios tuvo que venir en un mandato y orden directa a decirle al pueblo de Israel, quédate quieto, cállate, contempla mi grandeza. Le dice, ven su ejército, abro ríos, soy tu refugio, soy tu consuelo, soy tu esperanza, soy tu Dios, soy todo lo que necesitas. Y aún así sigues dejando que el ruido venga a quitarte de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios es más. Espérame que lo diga así. Dios es más que una palabra profética. Dios es más que una revelación. Dios es Dios y eso es suficiente. Dios es más que un momento. Dios es más que una experiencia. Dios es Dios y eso es suficiente. Dios es más que una canción bonita. Dios es más que un momento profundo de perderme. Dios es Dios y eso es suficiente. Dios es más que tu mayor anhelo, porque Dios es Dios. Dios es Dios Dios es más que tu mayor alegría, porque Dios es Dios. Dios es más que tu más grande sueño. ¿Sí me están entendiendo? No, es que mi mayor anhelo es Dios. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Dios es más que cualquier mayor anhelo que puedas tener. Termino con dos cosas.
Decía Charles Spurgeon, dice, es tiempo de contemplar a Dios, así nada más. Así nada más. Suceda lo que suceda, somos dichosos de que Dios sea Dios. Y ahí podemos estar seguros. Y Jonathan Edwards, el creador de este himno tan famoso, Amazing Grace, Sublime Gracia, ¿se acuerdan que lo hemos cantado? Dice, la sola consideración de que Dios es suficiente para acallar todas las objeciones a su soberanía. Otra vez, Dios es Dios. No, pastor, es que yo venía para que me dieras una palabra que iba a transformar mi vida. Esta es tu palabra de hoy. Dios es Dios. ¿Necesitas algo que te haga salir y cambiar la historia del mundo? Dios es Dios. ¿Necesitas algo que sane tu corazón el día de hoy? Dios es Dios. ¿Necesitas algo que te traiga paz? Dios es Dios. ¿Necesitas algo que te dé dirección? Dios es Dios. ¿Necesitas algo que te ayude a sanar? Dios es Dios. ¿Necesitas algo que te ayude a perdonar? Dios es Dios. Y cuando entiendas que Dios es Dios, los demás pasos van a ser sencillos, porque hay que hacer cosas, claro. Hay que trabajar con nuestra mente, hay que trabajar con nuestro espíritu, hay que trabajar con quienes somos, pero el principio radica en entender que Dios es Dios. Primero entiende quién es Él, después entiende quién eres tú. Dios es Dios, su soberanía es suficiente. Así que así donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y vamos a orar. Y hoy quiero que comiences a orar para terminar este mensaje diciendo, Dios, quiero disfrutar tu presencia. Quiero disfrutar tu presencia. No se trata de lo que voy a recibir, no se trata de lo que me vas a dar, no se trata de lo que vas a cambiar o transformar. Dile, quiero disfrutar tu presencia. Quiero disfrutarte a ti. Quiero disfrutarte a ti. Y en este momento yo declaro que Espíritu Santo empieza a manifestarse en tu vida. No se trata de lo que Él puede hacer hoy por ti, hoy se trata de quién es Él. Dejemos de buscar a Dios en lo místico, en lo que nadie puede entender o comprender, porque para eso vino a revelarse a nosotros, para eso vino Jesús, y por eso tenemos el Espíritu Santo. Así que quita todas esas ideas místicas raras que tienen que venir, la palabra, lee. Vamos a disfrutarlo a Él nada más. Eso hace este momento glorioso. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que así como tú y yo hoy en nuestra ciudad, hay miles de iglesias que están disfrutando su presencia y tal vez no se han dado cuenta del valor y el tesoro que tienen, que es disfrutar su presencia por el simple hecho de que Dios está ahí hoy. Así que vamos a disfrutarlo hoy. Mira, quiero disfrutar tu grandeza, quiero disfrutar tu poder, quiero disfrutarte a ti. Quitar todo el ruido que hay en mi mente, todo el ruido que hay en el exterior. Enfocarme solamente en ti. Espíritu Santo, declaro que en este momento tú haces callar todo el ruido que hay a nuestro alrededor. Todo el ruido que hay del trabajo, de los pendientes, del día a día, de las cosas. Y dejamos solamente fluir tu presencia, Espíritu Santo. En este momento, pastor, yo quiero esta vida con Dios. Yo quiero tomar una decisión de vivir una vida en Dios, que Él sea real para mí, mi refugio, en quien tengo que estar solamente. Si dices, hoy estoy listo para entregarle mi vida a Él, quiero que levantes tu mano. Levanta tu mano en alto. Quiero que repitas conmigo, dile, Jesús,
Dilo fuerte, dile: Jesús, en esta tarde te abro mi corazón, te recibo como mi Dios y Salvador. Hoy renuncio a todo aquello que me ha alejado de ti. Hoy recibo tu perdón, hoy recibo tu salvación y te doy gracias por darme vida eterna. Gracias, Jesús. Ahora, si tú dices: Dios, este momento yo quiero estar quieto, quiero estar quieto, quiero detenerme un poco y solamente contemplarte a ti, levanta tus manos. Papa